Vamos a continuar, mis hermanos. Entonces, fueron dos partes, como lo habíamos visto. Vamos a terminar hoy la segunda parte. Recuerden que estamos viendo la doctrina de la justificación. Cómo somos justificados delante de Dios. Recordamos que justificación, pues, es una declaración de Dios legal, en el sentido legal, donde Dios nos declara justos delante de Él. Y vamos a ver ya, para ir cerrando, mis hermanos, vamos a ver una de las grandes bendiciones que implica ser justificados por parte de Dios y que va junto con el paquete, por decirlo de alguna manera, cuando Dios nos justifica, es que somos adoptados. Una de las consecuencias de que somos declarados justos no nomás es esa declaración, sino que también a su vez, mis hermanos, es el momento donde Dios nos adopta, donde legalmente pasamos a ser parte de su familia. Me adelanto un poco, no importa, pero nadie, mis hermanos, nadie nace naciendo familia de Dios. Nadie. De hecho, no somos por naturaleza hijos de Dios. Por naturaleza no. Nadie. Pero sí lo somos en un sentido legal y en un sentido espiritual. Y lo seremos después en nuestra también naturaleza, hasta cierto punto obviamente, ¿va? Pero le veremos como Él es, como dice en Juan. Entonces, mis hermanos, Dios adopta al creyente como su hijo por medio de la justificación. Es decir, le otorga todos los derechos que un hijo tiene. Nos otorga todos los derechos que un hijo tiene. Como les decía, por lo tanto, somos hijos de Dios en un sentido legal, pero también en virtud del nuevo nacimiento y en consecuencia del mismo, somos hijos de Dios en un sentido espiritual. Cristo ahora se convierte en nuestro hermano mayor. Cristo, y lo veía, yo creo que lo voy a traer más adelante, pero todo lo que es sacrificio, la obra del evangelio, tiene diferentes aristas donde lo podemos ver. Podemos ver a Cristo como nuestro Salvador, como la esposa de la iglesia, pero también como nuestro hermano mayor. Es otra de las aristas en que podemos apreciar la salvación y el evangelio para nosotros. Y Cristo se vuelve nuestro hermano mayor, mis hermanos. Como les decía, nadie nace dentro de la familia de Dios. Dios nos adopta y solo así venimos a formar parte de su familia. Primera de Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que recibieron, les dio el derecho. Es un derecho que nos es otorgado, mis hermanos, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ya vimos que los que creen, pues porque creen, ¿no? Pero es un derecho, mis hermanos, que nos otorga, los cuales, dice Juan, continúa Juan diciendo, que no nacieron de sangre. ¿Se da cuenta? No somos hijos de naturaleza. No nacimos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre. No es mi voluntad por la cual decido ser mi hijo de Dios, sino de Dios. A Dios fue el que le plació un día que el evangelio llegara a mi corazón, se presentara el evangelio. Y un día, de las muchas veces que se me presentó el evangelio, hubo un día en especial en donde el evangelio brilló como nunca antes, donde el evangelio taladró directamente mi corazón y caí a los pies de Cristo. En ese momento, mis hermanos, es cuando realmente nacemos de nuevo y somos adoptados por Dios. Romanos 8, 15 y 16. Pues no haber recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Fíjense, le está hablando Pablo a cristianos. Hey, no, ya son salvos ustedes y usted no recibió un espíritu de esclavitud para otra vez regresar a vivir como antes vivían, para otra vez regresar al pecado. No, el cristiano no debe regresar al pecado como una manera de vivir. Pecamos, pero no regresamos como una manera de vivir, sino que haber recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre, y clamamos a Él como nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mis hermanos, nadie, ningún pastor, ni ningún predicador, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos puede decirle si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Tenemos frutos externos que a lo mejor me hacen ver, mi hermano, que a lo mejor usted no es, o a lo mejor sí es. Pero nadie puede decir de manera contundente, ¿va? Usted no es hijo de Dios. Porque el Espíritu mismo es el que da testimonio, nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Obviamente viene acompañado de obras, pero ahorita lo vamos a ver. Gálatas 4, 5 al 17. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción
de hijos. Entonces quiero que vea cómo esto es algo que recibimos, cómo esto es algo que se nos otorga. No es algo con lo que nacemos, se nos otorga. Igual Pablo vuelve a hacer un versículo muy similar a lo que tenemos en Romanos. Dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, una vez más. Por lo tanto, dice, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, por medio de Dios. Mis hermanos, pensemos en el regreso del hijo pródigo, mis hermanos. Pensemos en el regreso del hijo pródigo. Mis hermanos, Dios Padre no nos hizo como uno de sus jornaleros. Dios pudo habernos salvado, ¿sí? Dios pudo habernos perdonado, mis hermanos, y Dios pudo habernos dejado en algún lugar, allá, en algún lugar ahí, pero Dios no lo hizo. Dios nos salvó, Dios nos perdonó y todavía nos hizo sentar a su mesa, a ser parte de su familia y que Él fuera Padre para nosotros. De enemigos pasamos a estar sentados a la mesa de Dios. No nomás me perdonó y ahí me dejó y hazle como puedas ya a partir de aquí. No, Dios me adoptó como su hijo y Él habita ahora en mí y se asegura que yo llegue a la patria celestial con Él. Mis hermanos, en Dios nunca, después de que somos adoptados, que somos hijos, nunca, jamás vamos a perder el estado como hijos. Jamás. Podrá pecar, hermano, y yo le podré decir que a lo mejor usted no es. Pero si es hijo, va a volver en sí en algún momento u otro. Pero de que Dios lo hace y termina la obra usted, lo va a hacer. Por las buenas o por las no tan buenas. Mis hermanos, tenemos la seguridad de un amor inmutable. Este padre, mis hermanos, el padre del hijo pródigo, nunca dejó de amar a su hijo. Nunca. Pecó como pecó, le dolió. Y yo estoy viendo la parábola de una perspectiva más como un cristiano ya salvo. Yo sé que no es originalmente eso. Pero este padre, mis hermanos, nunca dejó de amar a su hijo. Se fue, le entregó la herencia, pero nunca dejó de amarlo. ¿Y cómo sabemos que nunca dejó de amarlo? Por la reacción. Porque corrió a él, porque lo besó, porque le puso vestidos nuevos, porque le puso el anillo al dedo, porque hizo fiesta, porque sacrificó el cordero más gordo. Bueno, lo mismo pasa, mis hermanos, cuando nosotros somos encontrados por Dios. Él pone esos vestidos nuevos, nos pone ese anillo, nos pone calzado a los pies y hay fiesta en el cielo, literalmente. Ese es el objetivo de esas parábolas que están ahí. El regocijo de cuando un pecador se convierte a Cristo. Mis hermanos, como hijos también somos receptores de un cuidado, de un amor, de una providencia, de una disciplina y de grandes favores y misericordias nuevas cada mañana, especiales para nosotros, porque Él es nuestro Padre. Sí, lo veíamos algo muy similar al culto pasado. Dios tiene su enfoque en nosotros, ¿sí? De manera especial en sus hijos, en todos aquellos que han creído en Él, que se han entregado a Él, que han entregado su vida a Cristo, mis hermanos. Bueno, para ellos hay un amor, hay un cuidado especial, hay una disciplina especial. Ya lo vimos eso también, porque si Dios no me disciplina, pues entonces no soy su hijo. Cuando Dios adopta a los pecadores como sus hijos, mis hermanos, les concede todos los derechos legales de hijos y se convierten también en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo, mis hermanos. Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. También me dio el derecho de esa herencia, mis hermanos. Si no fuera hijo legalmente, no tendría derecho a la herencia. No tendría derecho a ser heredero. No tengo nada. Pero como soy hijo de Él legalmente y espiritualmente, por la obra de Jesús, tengo esa herencia que me está esperando, que Jesús fue a preparar para nosotros. Esa herencia es su presencia eterna allá. Heredamos todas las bendiciones de la salvación, mis hermanos, en la vida presente. Fíjese bien, heredamos las bendiciones también de la salvación en la vida presente. Ahorita. Yo se los decía, no me acuerdo si fue en culto a varones, creo que sí. Jonathan Edwards decía, para el cristiano, lo más cercano al infierno
va a ser esto, ahorita. Para el que no es cristiano, para el que no está reconciliado con Dios, lo más cercano al cielo es ahorita. Porque después les espera una condenación. Y a nosotros, después de esto, nos espera algo mucho mejor. Mucho mejor. Y es de gozarse, mis hermanos, que aún estando aquí, ya podamos gozar, disfrutar de las herencias de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice, como decía el salmista ahorita, nuevas son tus misericordias cada mañana. Desde ahorita yo ya puedo gozar una relación con Él. Desde ahorita yo ya puedo caminar con Él. Desde ahorita yo puedo hablar con Él. Desde ahorita yo puedo pedirle su consuelo a Él. Desde ahorita le puedo pedir ayuda a Él. Desde ahorita le puedo servir a Él también. Ya ahorita. No me tengo que esperar a estar allá para servirle, para cantarle, para adorarle. No, ya lo puedo hacer ahorita. Y Él me oye y me escucha. ¿Cómo lo sabemos? Porque responde la petición de mi corazón cuando a nadie se la había dicho. O las decimos delante de todos y Dios contesta. O me dice que no, o me dice espérate. Pero tenemos una evidencia palpable debajo del sol de que Dios está con nosotros. De que Dios está con nosotros. 1 Pedro 1:4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Mis hermanos, si realmente hay que pedirles que nos ayude a que esto asiente en nuestro corazón, porque si realmente lo vemos como es, que tenemos una herencia ya, y Jesús mismo lo dijo, no hagáis tesoros debajo de la tierra, sino hacerlos en el cielo, donde no se corrompen. Si realmente lo vemos así, entonces, mis hermanos, no deberíamos estar tan afligidos, tan afanados por las cosas que están debajo de esta tierra. Todo lo que logremos, mis hermanos, debajo de la tierra, por la mejor casa que tengamos, por el mejor carro que tengamos, por la mejor economía que tengamos, por los mejores hijos que tengamos, todo eso se va a quedar. No nos vamos a llevar nada, tampoco como cristianos, mis hermanos. No, los cristianos tenemos entrada a algunas cosas. No, como cristianos todo se va a quedar aquí también. Si fuimos buenos obreros o si fuimos malos obreros, allá vamos a ajustar cuentas. Ya vimos eso, mis hermanos. El hecho de ser hijos no quiere decir que no vaya a ajustar cuentas con Dios. No, al contrario, si a alguien Dios le debe de exigir cuentas, es a nosotros como hijos. Y nos la va a exigir. Nos espera, mis hermanos, una gloria eterna a su semejanza. Una promesa de llegar a ser como Él es. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre. Mis hermanos, a veces esos tipos de versículos se nos no le damos el peso que debería ser porque se nos olvida el contexto cultural de ellos. ¿Sí? Para los judíos, y él lo hemos repetido varias veces, para los judíos, ¿sí?, era inaudito llamar a Dios Padre. Ellos no tenían una relación tan cercana como la que nosotros tenemos. No la tenían. Y al Jesús llamar Padre a Dios y enseñarnos a nosotros, ustedes cuando oren, Padre nuestro. Por eso Juan en este versículo nos detiene y dice, miren, deténganse, observen cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Él. Ya no nomás somos un pueblo escogido, no, pero aparte somos sus hijos. Sus hijos, Él se preocupa por mí, Él siempre está atento a mí, Él siempre busca lo mejor para mí, siempre. Aunque yo muchas veces también vaya por el otro lado queriendo buscar otras cosas. Él siempre va a procurar mi bien. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿A qué se refiere Juan? Todavía no tenemos esos cuerpos incorruptibles que decía Pablo. Esos cuerpos que pueden estar ahora sí en la presencia completa, plena de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. El día que Jesús vuelva por su pueblo, nosotros seremos convertidos, mis hermanos, transformados, y le veremos en el cielo tal como Él es. Transformados seremos, mis hermanos. Otra bendición más, mis hermanos, de ser hijos de Dios
es el derecho a la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Es el derecho a la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa esto? Que ahora Dios tiene y va a hacer y va a trabajar y lo está haciendo ahorita mismo en nosotros hasta llegar a ser la semejanza de nuestro Señor. Amén. Vamos a tocar algunos puntos, mis hermanos, importantes, pero ahora los vamos a ver un poquito más. Ya vimos de la perspectiva de Jesús. Lo último que vimos, y lo anterior también, del culto pasado, fue la perspectiva de nosotros. Vamos a verle un poquito la justificación de la perspectiva de Dios Padre. La justificación demuestra la justicia de Dios. Y cuando hablo de Dios aquí, voy a estar hablando de Dios Padre. Fíjese bien. Por medio de la naturaleza, mis hermanos, podemos conocer la gloria manifestativa de Dios. Podemos conocer algunas cosas de Dios. ¿Sí? Puedes conocer algunos atributos por medio de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza me dice que hay un diseñador, hay un creador, alguien que lo pensó de manera inteligente y que se hizo esto como es, el universo, las estrellas, los átomos, todo está diseñado por Dios. La gloria manifestativa de Dios, lo natural, me muestra que hay un Dios, un diseñador detrás de todo lo que está, de todo lo que existe. No se creó solo. Pero ¿cómo podríamos conocer su justicia? Y me dirán, hermanos, la palabra, los mandamientos. Sí y no. La justicia, para empezar, nos apunta a nosotros. Y si hablamos de conocer a Dios, la justicia pues nos muestra que es un Dios que puso reglas, las leyes, pero no me muestra cómo es Él. Los puros mandamientos no me muestran cómo es el juez. Porque aquí el gobierno tiene reglas, ni tiene leyes, pero el hecho de que el gobierno tenga reglas y leyes no quiere decir que ellos mismos lo sigan. Entonces, ¿cómo podemos conocer que Dios es justo? Que Él no es un hipócrita como los gobiernos de esta tierra. Mis hermanos, es en la cruz donde podemos conocer la magnitud de su justicia. Es en la cruz, mis hermanos, al ver a su hijo en la cruz y pensar que ni aún a su hijo perdonó, porque en él estaban nuestros pecados. Dios teniendo el poder sobre toda la tierra, Dios Padre teniendo el poder sobre toda la tierra, de detener el juicio sobre su hijo, de detener la ira sobre su hijo, de detener a los romanos de golpear a su hijo, de detener a los romanos y a los fariseos de crucificar a su hijo. Dios teniendo el poder de hacerlo, no lo hizo. Nosotros si tuviéramos el poder de sacar a nuestro hijo de la cárcel, si Dios no quiere que llegue a estar, lo haríamos. Dios no lo hizo. Dios Padre no lo hizo con su hijo. Dios Padre permitió que su hijo fuera exhibido delante de todos, medio desnudo, escupido, su rostro desfigurado, desangrándose, burlándose de los fariseos y los romanos, y Dios no hizo nada. Dios Padre no hizo nada. Y lo más increíble de todo es que Dios mismo derramó su ira contra su propio hijo. Por eso sé que Dios es justo, porque no detuvo su ira ni con su propio hijo. Por eso yo sé que Él tiene que cobrar cada pecado. Cada pecado. Y no va a haber ningún solo pecado que quede sin el justo pago delante de Dios. Ni uno. O sea, que nosotros lo paguemos en el infierno eternamente, o que le entreguemos nuestra vida a Cristo y Él sea el que lo pague en la cruz por nosotros. No hay otra. Nomás tienes dos opciones. O eres tú, o entregas tu vida a Cristo. No hay más. No hay más. Romanos 3:21. Ya hemos estudiado ese texto. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios ha sido manifestada. Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Sometiéndole a padecimiento. ¿Cómo sé que eso es justo? Vea la cruz.
¿Cómo sé que Dios no va a ser el Dios bonachón que al final va a pasar a todos y musulmanes y testigos de Jehová y todo el mundo, vámonos? Volteó a la cruz. Si al final Dios va a ser un Dios bonachón que va a pasar a todos, entonces ¿para qué murió su hijo? ¿Qué Dios tan sádico? Su hijo lo lastimó, le permitió su burla y al final todos van a pasar. No. ¿Su justicia va a ser burlada? No. No. La cruz, y estamos ya, siempre lo digo cuando estamos en estas fechas, estamos ya por celebrar el nacimiento de Cristo. Siempre digo lo mismo, el nacimiento de Cristo también son malas noticias. Porque Dios tuvo que mandar a su hijo para poder salvarte a ti y a mí. Somos tan pecadores que Dios mismo tuvo que hacer carne para poder salvarte. La justicia de Dios, mis hermanos, magnifica la gracia de Dios Padre. La hace más grande la justificación. La gracia, mis hermanos, es la única razón, en una sola palabra, fíjese bien, la gracia es la única razón, en una sola palabra, por la cual el evangelio son buenas noticias. Porque si no, sin gracia no hay buenas noticias para nadie, hermanos. Para nadie. Antes de eso, fíjese que cuando hemos estudiado todo esto, la obra de Cristo, nos hemos ido con Pablo desde Romanos 1 y hemos ido así los versículos de Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Y quiero que note, mis hermanos, si no he notado hasta el momento, que Pablo pasó 2 capítulos y medio hablando del pecado del hombre y que nadie es justo delante de Dios. 2 capítulos y medio Pablo pasa poniendo el fondo negro del que hemos hablado para después poner el diamante. Pero son 2 capítulos y medio, mis hermanos. Y Pablo nos está diciendo que al final no podemos hacer nada para lograr la salvación. Pues tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado y nadie merece la salvación. Nadie merece la salvación. Es entonces que la gracia de Dios es magnificada, porque nadie la merece y todos deberíamos ser condenados. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense lo que hace Pablo aquí. Está haciendo un doble énfasis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Me pone 2 veces la gratuidad, no sé si existe la palabra, de la salvación, de la justificación para aquel que cree en Él. La gracia, mis hermanos, la gracia es el favor misericordioso de Dios, dado gratuitamente a los pecadores que creen, quienes en realidad tan solo merecían la ira de Dios y su justa retribución. La gracia es el favor misericordioso de Dios, dado gratuitamente a los pecadores que creen, quienes en realidad tan solo merecían la ira de Dios y su justa retribución. La gracia es un regalo que Dios te puede proveer a ti, pero tienes que creer en Él. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a creer en Él y que te haga sentir el dolor por tus pecados de haberlo ofendido a Él. Y sé honesto, hay que ser honestos, mis hermanos. Yo lo he dicho esto muchas veces. Cuando recién me acerqué a la iglesia, yo le decía, yo sé que estoy mal. Es lo que le decía a Dios. Yo sé que estoy mal, pero no siento nada. Ayúdame a sentir. Que no siento nada. Yo sé que estoy pecando, yo sé que estoy haciendo esto, pero no siento dolor. No me interesa. Ayúdame. Porque yo sé que está mal. Y a su tiempo Dios llegó. Mis hermanos, en este énfasis, Pablo está haciendo o está remarcando el hecho de que el favor de Dios es algo totalmente inmerecido para el pecador que ha sido redimido. Dios lo provee por gracia. Y como hablamos en algunos mensajes anteriores, Dios no estaba forzado a aceptar el pago. El delito que se cometió es un delito moral, si mal no recuerdo. Moral. No nomás es un delito económico. Veamos el ejemplo del niño de las paletas. ¿Sí? Es un delito moral. En el momento en que se comete este delito moral, Dios no está, o ninguno de nosotros estamos forzados a perdonar a quien nos robó. Aunque nos restituya lo que robó, se metió a la casa ilegalmente y lo agarró. Ya depende de usted si lo quiere perdonar o no. Pero el hecho de que devuelva lo que le robó, eso no quita el delito. Bueno, es lo mismo.
Es lo mismo, Dios no tenía por qué aceptar el pago ofrecido por Cristo. No tenía por qué aceptarlo. No tenía por qué quitar la culpa. Pero lo hizo, lo aceptó. Y ahora tenemos salvación por gracia. Por gracia. Ay, mi hermano, mueve la llamada, por favor. La justificación, mis hermanos, aunque no se ve ahí, reivindica la justicia de Dios. La justificación, parece redundante, reivindica la justicia de Dios. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? Recordemos una de las grandes preguntas con las que algunos trataban de lidiar sin obtener respuesta en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era esa gran pregunta? Uno de ellos era Job. Leana, que sigue, por favor. En verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? O David lo dice más claro todavía, Salmo 133. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Nadie. Y esa era la gran pregunta en todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, que no se podía resolver. No se podía resolver. O sea, ¿cómo Dios va a poder perdonarme sin transgredir su justicia? Sin ser un Dios que lo pasa por alto. ¿Cómo Dios, mis hermanos, podía pasar por alto los pecados de sus santos, perdonando las almas culpables y cubriendo sus errores con un perdón tan abundante, pero sin comprometer a la vez ni hacer menos su justicia? Mis hermanos, una de las evidencias de que la Biblia es palabra de Dios, que es un libro totalmente diferente, es que el Antiguo Testamento y el Nuevo también nos muestran transparentemente, claramente, el pecado de sus grandes protagonistas, entre comillas. Siendo la historia de un pueblo, de un país, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos eso, mis hermanos, ¿eh? El Antiguo Testamento es la historia de Israel. O sea, es como si lo trasladamos a México, pues la historia de México. ¿Y qué hacen los historiadores regularmente? O la historia, cómo se reescribe para que no se muestren los errores de sus grandes protagonistas, de sus grandes héroes de la patria. Bueno, la Biblia, que es la historia de los judíos, inspirada por Dios, no los cubre. No nos pone y nos lo da con detalles. No es un libro escrito por hombres. Porque si fuera escrito, en el sentido de que no está cubierto en el mismo sentido como los demás libros de hombres. Sabemos que es palabra de Dios porque ellos mismos se dejan bien mal parados. Su rey David queda muy mal parado. Su Salomón queda muy mal parado al final. ¿Quién? Es más, ni usted ni yo escribiéramos eso, hermano. Ni usted ni yo escribiéramos esos pecados. Es palabra de Dios, mis hermanos. Es palabra de Dios. ¿Y a qué voy con todo esto, mis hermanos? Bueno, que muchas de esas figuras, David, Sansón, Rahab, si no me recuerdo, aparecen en el salón de la fe de Hebreos 11. Asesinos, prostitutas, lujuriosos, mentirosos. Y Dios les llama sus hijos también. Ah, caray. Hebreos 11:13. Todos estos murieron. Estos que habían cometido, que habían sido asesinos, que fue prostituta, los que pecaron de lujuriosos, que pecaron de mentirosos, estos murieron en la fe. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta de Job, esa es la pregunta de David. ¿Cómo? O sea, si tuvieras en cuenta mis iniquidades, ¿cómo voy a poder morir en la fe? Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y luego fíjese, Hebreos 11:16. Fíjese. Pero en realidad, está hablando de la misma gente, ¿eh? Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, tengan en mente a Sansón, a David, a Salomón, todos los que pecaron, tenganlos en mente, fíjese,
Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Toda esa bola de pecadores, inicuos, malagradecidos, Dios dice: yo no me avergüenzo de ser llamado Dios de ellos. Y luego, espérame, ahí no termina Hebreos. Ahí no termina Hebreos. Después, ¿sabe qué pasa? Hebreos hasta el final hace un espacio muy pequeño, de hecho, para aquellos que sí eran justos, entre comillas, para aquellos que sí tuvieron una vida, pues, más recta que las demás. Estos que sí tuvieron una vida más recta que los demás, piensen en Isaías, piensen en Daniel, pues en lugar de recibir más bendiciones terrenales que un Salomón o que un David, parece que reciben lo contrario. Persecución, los matan, no los quiere su propio pueblo. Ahí está Jeremías. Malaquías 1:13. Fíjese bien. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar la opresión. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los malvados se tragan a los más justos que ellos? Esa es la pregunta del Antiguo Testamento, mis hermanos. O sea, ¿cómo es posible que Dios aparentemente le dé más bendiciones a los impíos y a los justos, parezca que nos vaya peor? Otros experimentaron vituperios. Está hablando de ese grupo. Azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con peles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, maltratados. Vamos a leerlo en el paréntesis después. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Pero cuando murieron, fíjese cómo Dios los describe. El mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos y me los traje conmigo. No eran dignos ya de estar aquí. Imagínese que Dios nos describa de esa manera. Ya no eres digno de estar en la tierra. Vente a mi presencia. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo Dios va a equilibrar la balanza? Porque hay un desbalance hasta ahorita. De lo que estamos leyendo. Hay un desbalance. Porque a los justos les va de la patada. Y a los que andan ahí pecadores lujuriosos y demás, parece que les va mejor. Entre comillas. ¿Cómo Dios podría entonces, mis hermanos, compensar finalmente la balanza de la justicia? ¿Cómo Dios haría justicia para todos los fieles que sufrieron? ¿Cómo Dios haría justicia para todos los impíos que gozaron de todo en su pecado? Aún en su pecado, perdón. ¿Cómo es posible que estos hombres que pecaron grandemente, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos? Y otra vez, la respuesta la encontramos, mis hermanos, en la propiciación de Cristo. Recuerda que la propiciación es una satisfacción a la justicia y a las demandas de la ley. Es por la propiciación de Cristo, mis hermanos, por medio de su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, la muerte de su Hijo equilibró la balanza de la justicia de Dios. A los que vivieron de la patada, pero que eran hijos, esos pecados, Cristo los llevó a la cruz. A los que fueron medianamente justos a unos pecados que también los llevó Jesús. Pero todas las injusticias que ellos sufrieron, Dios se las va a cobrar. Y ya vimos Apocalipsis. Va a llegar el momento. Y aún todas las personas que persiguieron a los santos y que persiguen ahorita a los santos, van a recibir justo pago por lo que hacen. Porque esos que persiguen no son unos fanáticos, son hijos de Dios. Se metieron con la gente equivocada.
Aunque parece que Dios nos dejó, entre comillas, y que Dios permite. ¿Y dónde estás, Dios, cuando queman las iglesias de Sudáfrica? No, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y toda esa gente, todos esos hermanos, el mundo no era digno de ellos. Se los llevaron. Se los llevaron. Pero no quiere decir que toda esa gente no va a recibir el justo pago por lo que hace. Es en la cruz donde la balanza se equilibra. Donde la balanza se equilibra. Por eso, por medio de la cruz, Dios no se avergüenza, ni nunca se avergonzará de ser llamado Dios de nosotros. Dios de Germán, Dios de Guillermina, Dios de Raúl, Dios de nosotros. A pesar de mi pecado, a pesar de lo mal predicador que soy, de lo mal que soy para consagrarme, de lo mal, Dios no se avergüenza de ser, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. ¿Cómo? ¿Por qué? Por Jesucristo en la cruz. No más por eso. Por eso dice el Salmo 85, 10, dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, perdón. La justicia y la paz se han besado. Todo se equilibró en la cruz. La balanza que parecía desequilibrar, se equilibró en la cruz. Se equilibró en la cruz. Sobre lo que hablamos. La justificación sostiene también la ley de Dios. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? Bueno, hay muchos pastores, entre comillas pastores, y cristianos también, entre comillas, que predican un Dios que parece que como que no le importa mucho ya su ley. Que parece que desde que murió Cristo, ya la ley quedó allá tirada. Es por los tiempos antiguos, y ya parece que Dios ya no es un Dios justo, un Dios que no exige justicia, un Dios que ya no es santo. ¿Y por qué digo esto? No lo dicen directamente con su boca, pero sí lo dicen por la manera en que predican y la manera que viven como iglesia. ¿A qué voy? Cuando le hablan a las personas, entregas de Cristo, pasa al frente y recibe al Señor como tu Salvador, el Señor, y vámonos. Donde nunca hubo un tiempo para ver si realmente fueres salvo, donde nunca hay un tiempo donde ver para probar tus frutos si realmente Dios te transformó, donde nunca hay nada, nunca se habla de pecado, nunca se habla de justicia de Dios, nunca se habla de santidad, pero gloria a Dios, todos son hijos y ten fe y pon tu promesa y la justicia y la santidad. O sea, ni siquiera les preocupa a Dios como Padre. Qué pesado, ¿eh? Lo único que les importa, ten fe para que Dios haga tu milagro, ten fe para que Dios te arregle la familia, ten fe para que Dios te haga esto, ten fe para que Dios te ayude tu negocio, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Y la pregunta es, ¿y de verdad tienes fe en el Hijo? Ten fe, ten fe, ten fe, y a lo mejor ni siquiera eres hijo. ¿Qué pasa? Todas estas iglesias, todos estos predicadores falsos, le hacen creer a todos que son cristianos nada más porque un día pasaron el frente, lloraron un poquito, se las pusieron ahí y dijeron una oración de que Señor te recibo en mi corazón y ya. Y después, y esto lo vamos a ver, con Santiago capítulo 2. ¿Y después qué? O sea, eso es, mire, nos jactamos de los católicos, pero eso hacen los católicos. Te bautizo y ya eres parte. Espérate, ¿y la vida después de qué? O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con todas las epístolas donde nos están exhortando a consagrarnos, a santificar? ¿Qué hacemos con todo eso? No hay nada. Entonces, al final, ¿para qué murió Cristo? Si al final, gloria a Dios, soy cristiano y puedo vivir como se me pegue la gana. ¿Para qué murió entonces? Si no hay justicia que satisfacer. Parece, ¿va? Pero fíjese bien. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Dios no puede perdonar a nadie sin Cristo, sin su obra, sin su derramamiento de sangre en la cruz. Si Cristo no muere en la cruz, no puede perdonarnos. Yo creo que ya es lógico para este punto en el estudio.
Pero a veces en la práctica, o tengamos cuidado como evangelizamos, a veces en la práctica, como evangelizamos a los demás, parece que Dios no exige justicia. Y tenga cuidado también de no irse al otro lado también, mi hermano, donde es un Dios donde parece que es por obras todavía. Tenemos que equilibrar la manera en que predicamos, la manera en que evangelizamos. La obra de la expresión de Cristo, mis hermanos, hace posible un perdón total y gratuito, de una forma que apoya e incluso establece la ley de Dios. Romanos 3:31, Pablo lo dijo. Anulamos entonces la ley por medio de la fe. O sea, se anula la ley, pues, o tirarla. Porque gloria a Dios, soy cristiano, porque pasa al frente. De ningún modo, al contrario, confirmamos que la ley es cierta, porque su Hijo murió en la cruz y recibió toda la ira de Dios por nosotros. Se confirma la ley de que nadie puede, pero su Hijo sí pudo en la cruz. Antes de terminar ya, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué hacemos con Santiago capítulo 2? Específicamente versículo 24. ¿Qué hacemos con ese versículo? Que en la torre. Fíjense bien. Y lo usa el catolicismo. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras. Y aquí sí dice, no solo por la fe. Aquí se habla de una sola fe, pero no en sentido negativo. Que el hombre es justificado que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Aquí estamos en un dilema grande, porque por un lado tenemos a Santiago diciéndonos que el hombre es justificado por las obras y por la fe. Parece. ¿Sí? Si leemos el texto así nomás y ya no leemos nada más. Pero luego tenemos a Pablo en Romanos, en Gálatas, en Efesios, hablando de que no por obras, sino solo por gracia, por medio de la fe. ¿Quién tiene la razón entonces? ¿El que escribió más? ¿Quién tiene la razón? Y este texto, mis hermanos, es un ejemplo de la importancia de leer el contexto. ¿Sí? Porque si pensamos que ese texto, así tal cual, es cierto, así leyéndolo así tal cual, pues entonces se equivocó Lutero, Zwinglio, Calvino. Durante 500 años hemos estado engañados, hermanos. Nadie nunca leyó el texto. No, mis hermanos, hay que leer el contexto. Fíjense bien. Por un lado, vamos a hablar de Pablo. Y en Romanos precisamente. Pablo, mis hermanos, por un lado. Bueno, antes de eso, hay que entender, mis hermanos, cuando hablo de contexto, no nomás me refiero, mis hermanos, en el contexto de los versículos que están antes o después. Me refiero al propósito de la carta, a quiénes iba dirigido, por qué, cuándo, dónde, porque son cartas que literalmente se escribieron para un receptor en particular. Entonces es importante que yo sepa por qué, para quién, dónde, cuándo, dónde, cuál es la situación. ¿Y qué nos damos cuenta? Pues que Santiago está escrito con un propósito diferente a Romanos o Efesios. Tenían objetivos diferentes las cartas. Estaban lidiando con problemas diferentes. Pablo, por un lado, estaba lidiando con personas que piensan que tienen que aportar algo para efectuar su justificación. Pablo está lidiando con personas que piensan que tienen que poner también sus obras y su fe para poder obtener y ser salvos. Pero Santiago, mis hermanos, está discutiendo con personas que piensan que se salvan por una profesión de fe meramente de palabras. Nada nuevo debajo del sol. Santiago está lidiando con la iglesia del día de hoy. Gloria a Dios, soy cristiano. La oración del pecador, pero después vivo peor que el diablo. Ah, pero ya dije.
ya lo declaré. Con eso se estaba lidiando Santiago. Con personas que pensaban que nomás porque ya lo dije, gloria a Dios, voy al cielo. Son dos cosas son dos escenarios muy diferentes, hermano. Muy diferentes. Ahora, fíjese cómo empieza el pasaje. Y acuérdese, yo sé que va a haber versículo 14 y no va a haber el versículo 1. Pero acuérdese que los versículos no son inspirados por Dios y simplemente se pusieron para tratar de leerlo de una mejor manera y navegar en la Biblia de una mejor manera. Pero el argumento empieza en el versículo 14. ¿Sí? Antes Santiago está lidiando con otras cosas. Todo empieza en el versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Santiago está lidiando con alguien que dice que tiene fe pero que vive peor que el diablo. Alguien que no tiene obras, que no tiene fruto. Jesús mismo lo dijo: por sus frutos os conoceréis. ¿Sí? Había personas que decían que tenían fe en Jesús, pero cuyas vidas no reflejaban esa fe de ninguna manera. Esa clase de fe es una fe que no transforma la vida, que no va secundada por hechos. Es una fe que no vale nada. Es una fe que no salva, porque nunca tuvieron fe en el Dios verdadero. En cambio, no sé si lo puse ahí. Ahí está. El verdadero creyente, en cambio, es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por lo que hace. La fe que salva no es solo de palabras. Sino un corazón dispuesto a confiar en Cristo y también que está dispuesto a obedecerle. En ese sentido, Santiago es que dice, pues, por la fe, así no es por palabras. No, ¿dónde están tus obras? Si realmente tienes fe en Cristo, ¿dónde están tus frutos? Si tienes fe en Jesús y decides que eres cristiano, pues entonces ¿dónde está tu manera de vivir consagrada? Diferente a los demás. Fíjese lo que decía este autor, lo voy a leer todo porque vale la pena. Los protestantes, o sea, los cristianos, siempre han dicho que las obras no son la base de la justificación. Es decir, Dios no nos justifica porque nuestras obras lo merecen. Amén. Dios no me justifica porque mi obra lo merezca. No obstante, las obras son la evidencia de una fe verdadera. Si la fe es real, habrá obras que lo comprobarán. En ese sentido, la justificación es por la fe sola, pero no una fe que está sola. Mi fe, como si soy verdadero creyente, no está sola. Es solo por la fe que somos justificados, pero esa fe no está sola. Esa fe viene acompañada por frutos, por un cambio de vida verdadero, por un arrepentimiento verdadero. Si no, pues, entonces no, nunca hubiera. Como conclusión, mis hermanos, o aplicación, esta doctrina, mis hermanos, de la justificación es una doctrina de las más importantes que tenemos. Y de hecho, el cómo el hombre es justificado tiene que ser una pregunta, es una pregunta que cada religión tiene que contestar. Porque el católico piensa de una manera, el testigo de Jehová piensa de otra, el musulmán piensa de otra, los judíos piensan de otra. Es una pregunta que toda religión tiene que contestar: ¿cómo el hombre es justificado? Pero solo el cristianismo habla de una gracia y no de obras como base de mi justificación. Solo la Biblia, solo Dios en su palabra nos habla de una justificación que no está basada en las obras, sino solamente en la fe de creer en Él. Pero otra vez, ¿verdad? La fe acompañada por obras. Somos justificados, somos declarados justos en el momento de nuestra salvación. Jesucristo terminó en la cruz la obra necesaria para nuestra justificación. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, dice Romanos 5:9. Luego fue resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25.
La justificación garantiza la fidelidad de Dios. Por lo tanto, nuestra obediencia a Él debe ser radical, incluso arriesgando nuestra vida, confiando en que Dios siempre estará con nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Es una declaración legal y ya no hay manera de echarse para atrás. De manera que Dios está comprometido a ser nuestro Padre, a cuidarnos, a amarnos, a protegernos como Padre de nosotros. Por lo tanto, como Él siempre va a ser fiel, pues debe ser un motivante, un motor para mi vida, a obedecerle a su palabra, a Él, cueste lo que me cueste. Sí, mis hermanos, es muy fácil decirlo desde aquí. A veces no queremos, a veces tampoco lo hacemos. Pero el verdadero creyente, el verdadero cristiano, se arrepiente, se levanta y lo hace. O no vuelve a caer en eso, como sea. Eso es ser cristiano, no es ser perfecto. Pero ahora lucho, tengo la capacidad de luchar para parecerme más a su imagen. Y cada vez es menos el pecado. O al menos no es el mismo que hace 5, 20, 10 años. Esta doctrina, mis hermanos, unifica e ilumina todos los principales elementos de la verdad del Evangelio. La rectitud de Dios, su gracia, su justicia y su ley. Demuestra su justicia, reconcilia su misericordia con su ira contra el pecado y provee un perdón total y gratuito mientras que cumple perfectamente las demandas de la ley. Pensemos en todo lo que la cruz logró desde la perspectiva de Dios Padre. La expresión de su amor, la demostración de su justicia, la exaltación de su gracia, la reivindicación de su justicia y la conformación de su ley. Esta misma misericordia, amor y gracia mostrada por Dios hacia nosotros debe ser también un motivante para mostrar esos mismos atributos hacia los demás. Otra vez, nos cuesta, a veces no lo hacemos, es difícil. Pero si somos verdaderamente nacidos de nuevo, otra vez, mi fe no está sola, está acompañada por obra. Y esa frase, de estos dos estudios, ves esa frase, la fe no está sola, está acompañada por obras. Obras motivadas en ver lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Amén. Y ese debe ser nuestro motivo. Cada día, a levantarnos y a luchar con nuestro pecado. Va a haber áreas donde no nos guste, va a haber áreas donde nos cueste más. Pero si somos verdaderamente hijos de Dios, lo vamos a empezar a hacer. Poco a poco, mucho a mucho. Pero que lo hacemos, lo hacemos. Amén.